Hola chicos, bienvenidos a Aroma de un Gaditano, soy David y hoy vamos a hablar acerca de un perfume exclusivo, único y diferente. Es de una casa italiana súper conocida. Después de la intro, os la presento. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. De Panteón Roma A. Vale chicos, esta fragancia es una fragancia que tiene una salida, o en este caso la casa declara que tiene una salida de coco, mango y pimienta rosa, que en sus notas medias tiene iris, tiene también orquídea y tiene jazmín árabe, y en su base tiene vainilla, ámbar, abatonca, almizcle y pachuli. En su salida lo que notamos es una salida de mango bastante especiada o bastante especiado, con un ligero toque dulce proveniente del coco. A medida que va evolucionando la fragancia, es decir, a los pocos minutos de esa salida especiada de mango, vamos a notar como la fragancia empieza a volverse más limpia y más cálida o apolvada, ¿vale? En este sentido. ¿Por qué? Porque empieza a irrumpir el iris junto con las flores, la orquídea y el jazmín, haciendo la fragancia más limpia, menos especiada y más apolvada, ¿vale? A medida que va evolucionando la fragancia se vuelve más cremosa, con mayor profundidad. El aporte del almizcle y del pachuli lo que le va a aportar va a ser más sensualidad y un carácter más adictivo a la fragancia, que el color blanco es la conjunción de tres colores, ¿no? En este caso los tres colores primarios, ¿no? El rojo, el verde y el azul. Pues esto pasa igual, ¿no? En cuanto a las condiciones y usos, ¿vale? Estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Es una fragancia totalmente versátil para invierno, otoño, primavera y verano, y en cualquier ocasión. Es decir, lo puedes utilizar como para una ocasión especial, como para una cita, para ir con tus amigos a tomarte una copa, o incluso si tienes la suficiente pasta para poder, que ya luego hablaremos sobre si merece o no la pena gastarse el dinero en esta fragancia. Si incluso tienes la suficiente pasta para poder utilizar este perfume como perfume firma, perfecto también, ¿vale? En cuanto al performance, es una fragancia que dura 8 horas en piel. Las 2 primeras horas de la fragancia te va a proyectar a 1,5 metros y va a tener una estela igual de 1,5 metros aproximadamente, y esa proyección y esa estela se va a ir reduciendo poquito a poco hasta que a partir de la 5ª hora más o menos se te vuelve una fragancia con una burbuja de 0,5 metro, incluso un poquito menos se te va a ir a medida que vaya llegando a las 8 horas, un poquito menos, y se te va a volver una fragancia, como yo digo, de cuerpo a cuerpo. Ahora, también os digo una cosa, de cuerpo a cuerpo que se percibe perfectamente, que no hace falta que te meta la nariz aquí adentro para que te perciba. Una fragancia exquisita, única y diferente. Esto no huele como el típico coco de una fragancia de playa que tiene ese toque como de crema solar. No, para nada, ¿eh? Para nada. Esto es una fragancia que cuando se huele se nota que es diferente. La conjunción del mango con el coco y la pimienta rosa totalmente diferente, y que tiene un giro de ser una fragancia dulce especiada, o en este caso del mango especiado pasa a una fragancia que tú percibes la limpieza de la fragancia. Es una fragancia que no es atosigante para nada, que no es invasiva, que no te va a agobiar con el calor excesivo.
y donde yo el rendimiento mayor se lo he sacado siempre en noches de verano. Concretamente, para ser un poquito más exacto, temperaturas de alrededor de 34 grados 35 para abajo, con un poquito de aire. Es una fragancia en primavera y verano tremenda, porque te provoca una estela y te provoca una proyección súper rica. Y además la extiende un poquito más del 1,5 metros, ¿vale? En cuanto a cumplidos, no he recibido demasiados de ella, ¿vale? Si es cierto que si tú le preguntas a alguien si hueles bien, te dice sí, hueles bien. Pero cumplidos no buscados, no he tenido ninguno. ¿Para qué tipo de persona es? ¿O los recomendarías? Pues os cuento. Es una fragancia que vale 340 euros los 100 mililitros. Si buscas una fragancia, o eres una persona coleccionista, o eres una persona que busca una fragancia distinta, que sea única, que no sea demasiado proyectante ni que sea con una estela enorme y que te dure 12 horas en piel, y buscas algo totalmente diferente en cuanto a fragancia, te diría, merece la pena, si tienes el dinero para pagarlo, ¿vale? No es una compra a ciegas. Esto no es para una compra a ciegas. Es decir, necesitas probarlo. Pero, si lo que buscas es una fragancia con un performance tremendo, que llame la atención, que no sé qué ni cuánto, esta fragancia no es para ti. No es ese tipo de fragancia, ¿vale? Una fragancia que destaca por su olor, y su olor a corta distancia o media. No a 2 metros, 3 metros, que te huelan y se giren para mirarte, no. Ni que vaya por delante la fragancia tuya avisando de que vas a llegar, no. Entonces, una fragancia de ese estilo. Es una fragancia que, bajo mi punto de vista, es única, exclusiva, con un olor exquisito del mango especiado que yo no había llegado a oler en ninguna fragancia. Yo este olor de mango especiado no había percibido en ninguna otra fragancia. Le he olido mango salado, mango con frutal con no sé cuánto, pues sí, millones. Pero este mango especiado la hace una fragancia riquísima, exclusiva y única. Luego, haciendo pruebas de capa con R y A, yo creo que estas fragancias no solo están hechas para lucirse por sí solas, sino para lucirse también en conjunción haciendo el layering. Yo he probado R y A y es una fragancia totalmente diferente, con un performance de loco, porque R tiene un performance de loco y una proyección de loco. Entre otras cosas, entre sus notas tiene oud y tiene rosa, unas poquitas de cosas, ¿no? Pero eso hace que esta fragancia se dispare, porque la base de oud que le deja a la fragancia de A es de loco. Así que, chicos, ya os he dado un pequeño tip. Cuando tenga la O y la M, pues me pondré a practicar con los layering y veré qué es lo que saco. Y en función de lo que saque, pues haré un vídeo acerca de los layering, tanto de R, O, M y A y sus mezclas. Bueno, chicos, espero que os haya gustado la reseña. Dejadme comentarios si tenéis algunas de las fragancias que os he comentado, si tenéis A, si tenéis R, si tenéis O, si tenéis M, si habéis probado a hacer layering con ellas, cómo huele O y M. R la conozco, la tengo y sé cómo huele. Y sin más, bueno, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, darle al like, darle a la campanita. Todo eso es gratis, ¿vale? Y no cuesta mucho. Así que, chicos, espero veros en la próxima.